SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Estamos llegando a un punto de anestesia ante los brutales ataques cruzados en el debate público español, en el debate político español, que corremos el riesgo de dejar que pase como si nada, casi desapercibidos, reproches gravísimos sin base, como el que ha planteado hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. La misión que tiene que hacer el gobierno central es traer vacunas y nosotros necesitamos más vacunas y volvemos a decirlo. Y si no, ahora esta quinta ola es fruto de esa falta de acceso a las vacunas cuando podíamos haberlo tenido. La Comunidad de Madrid señala como responsable de la quinta ola a un supuesto fallo del gobierno central en su misión de proveer de vacunas. Dicen, podíamos haberlas tenido. Se quejan de que el gobierno manda pocas vacunas a Madrid. Bueno, según el padrón, en Madrid vive el 14% de la población española. ¿Y cuántas vacunas ha recibido la Comunidad de Madrid? Pues el 14% de las que han llegado a España. Exactamente el porcentaje que le corresponde a la Comunidad de Madrid según su población. ¿Qué quiere más? Pues como todos. Pero se reparten las que manda Europa por la compra centralizada. España no puede conseguir por su cuenta más de las que recibe desde la Unión Europea. Y los datos muestran que el ritmo de reparto y vacunación en España es de los más altos del mundo. España es ahora mismo el tercer país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con pauta completa, por detrás de Israel y de Reino Unido. Y de Reino Unido por los pelos. Tenemos ahora mismo un 53,6% de la población vacunada completamente, un 53% frente al 48% de Alemania, el 46% de Italia o el 43% de Francia. ¿Que ojalá fuéramos a un ritmo mayor todavía? Pues obviamente. Pero cuando señala hoy el consejero de Madrid al gobierno central por no haber repartido vacunas suficientes como para haber evitado la quinta ola, se plantea la pregunta. Exactamente lo que critican es la política de envíos de la compra común de vacunas de von der Leyen, o están criticando al gobierno central por no darle a Madrid más de las que le toca por población, quitándoselas a otras comunidades, o exactamente qué es lo que están diciendo, porque en principio el gobierno central no tiene una gran nevera en un edificio de la Moncloa llena de dosis ahí bloqueadas con tal de no repartirlas a las comunidades o a Madrid en particular. Madrid tiene el 14% de la población, Madrid tiene el 14% de las vacunas que han llegado a España. Otra cosa es qué hacen en Madrid con ese 14% de vacunas, porque insisten una y otra vez en que no tienen suficientes. El problema es que no llegan vacunas y que no es un capricho. Cuando han ido las cosas mejor se dicen, pero si faltan, evidentemente es nuestra obligación es pedirlas. Lo repiten una y otra vez, pero Madrid tiene ahora más de 400.000 vacunas sin poner. Ellos dicen siempre que es para garantizar las segundas dosis, cosa que puede valer perfectamente en el caso de Pfizer o en el caso de Moderna, pero según los últimos datos que reconoció el consejero el miércoles esta semana, desglosados por marcas, Madrid tiene sin poner más de 140.000 dosis de Janssen. La vacunación de Janssen es de una única dosis, no dos. Entonces, ¿qué pasa con esas 140.000 dosis de Janssen sin poner? ¿También las están guardando para asegurar segundas dosis cuando es una vacuna de dosis única? Mesa de análisis esta noche en Hora 25 con dos habituales, con Cristina Monge. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal, Aimar? Muy bien. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y sumamos a Cecilia Castaño, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de Economistas frente a la Crisis. Cecilia, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Y nosotros de tenerte en esta mesa. Y en la contra de Hora 25... Shot, reverse shot. Look what the other guy. Me dices, Javois, que hoy te gustaría hablar de la progresiva deslegitimación que está haciendo Pablo Casado sobre hechos históricos comprobados de la Guerra Civil. Te iba a preguntar a qué te refieres, lo sospecho. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, porque es una pendiente muy delicada, quizás más delicada de lo que mucha gente piense. En unas semanas, Casado ha pasado de decir en sede parlamentaria que esa guerra fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia, a reírle las gracias hace 2 días a un exministro de UCD que dijo que el culpable de la guerra civil fue el bando de la ley y de la voluntad popular, es decir, la república, en lugar de los golpistas militares. Una impugnación completa de los hechos históricos. Cuando ese exministro Camuñas dijo un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936, lo siento por lo que opinan muchos otros historiadores, un demócrata que está enfrente de él tenía que haber dicho no lo sientas por los historiadores, siéntelo por ti. En lugar de eso, Casado se sumó a una ola perversa cuyo mensaje, Aimar, es que no les bastó ganar la guerra civil, también quieren tener la razón. Lo único que no consiguieron y lo único que no van a poder tener nunca.
Luis, hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana, Aimar. Un abrazo. Shot, reverse shot. Look what the other got. Vamos ahora con el Poder Judicial, con la energía, con los ataques del PP a Sánchez a cuenta del viaje oficial a Estados Unidos para reunirse con inversores. Pero antes, una noticia buena. Vamos a empezar por una noticia buena. Hay una primera comunidad autónoma en España que ha alcanzado el objetivo de tener vacunada al 70% de su población diana. La población diana es la mayor de 12 años. A los menores de 12 años todavía no se les va a vacunar. Bueno, pues Asturias tiene ya al 70% de su población diana vacunada. Pablo Fernández Muñiz, consejero de Sanidad de Asturias. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ana. Y enhorabuena. Muchas gracias. Para nosotros la verdad es que es muy importante. Sabéis que Asturias es la comunidad con la población más envejecida de España y por lo tanto donde más personas vulnerables hay, ¿no? De alguna manera era casi una obligación para nosotros pues estar ahí, ¿no? Con esos niveles. ¿Cuándo calculan que podrán llegar al 70% de la población total? Que es el objetivo que se marca el gobierno, ¿no? Que tengamos en España un 70% de la población total por lo menos vacunada para cuando ya entremos en otoño. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo. Efectivamente, tal y como describías, el 70% de la población diana, es decir, de los mayores de 12 años, ya están vacunados, ¿no? Con la pauta completa. Eso significa el 65% de la población total, ¿no? Por lo tanto, en poco más de una semana, pues probablemente ya estaremos en esos niveles del 70%. Tenemos todos metidas en la cabeza la barrera, ¿no? El del 70%, pero yo no sé si con la variante Delta calpando tal y como están las cosas podemos permitirnos quedarnos en un 70% o han cambiado los objetivos. Va a haber que aspirar a un porcentaje mucho mayor. Bueno, nosotros seguimos con el objetivo es tener vacunado a la totalidad de la población, ¿no? No puede ser de otra manera. Es cierto que la variante Delta, bueno, pues tiene unas peculiaridades, tiene una mayor transmisión, ¿no? Una mayor facilidad para la transmisión, pero realmente en Asturias ya en diciembre, la oleada que hubo en esas fechas, tuvimos una entrada muy fuerte de la variante británica que también es de muchísima transmisión, o sea, no partimos de una situación buena a una situación mala, sino que la situación ya era bastante preocupante, ¿no? Y sabemos el daño que nos hizo, por lo tanto no podemos contentarnos, y eso quiere decir que las medidas que tenemos, ¿no? Preventivas para evitar la transmisión, para evitar el exceso de movilidad y el exceso de interacción social, tenemos que mantenerlas, ¿no? A pesar de que estemos con unos niveles altos de cobertura, todavía no es el momento de relajar las medidas ni relajarnos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que seguir con esa gran responsabilidad que en Asturias, por otra parte, se está demostrando, ¿eh? La población está cumpliendo muy bien todas las medidas y eso nos está ayudando mucho a tener el mayor control posible de la situación. Por ejemplo, sobre medidas. Anoche, más o menos a esta hora, hablábamos aquí con el portavoz del gobierno vasco. Ellos en Euskadi insisten en que hay que llevar la mascarilla por la calle sí o sí. ¿Ustedes cómo lo ven en el gobierno de Asturias? Lo importante realmente es que se cumpla, ¿no? La norma tal y como está puesta. Acaba de aprobarse en el Congreso, de ratificarse la norma que está vigente, que recordemos que es la obligatoriedad del uso de mascarillas en los interiores y la obligatoriedad también en los exteriores, siempre que no se pueda garantizar esa distancia de seguridad de 1,5 metros, ¿no? Sabemos que si eso se cumple, la población está bien protegida, por lo tanto lo que hay que insistir es en asegurar ese cumplimiento. Ustedes han pedido a la justicia que les deje aplicar el toque de queda en las localidades que peor están, sin respuesta por ahora, ¿verdad? Estamos pendientes. Realmente ahora mismo en Asturias la incidencia está estabilizándose, incluso ha disminuido un poco. Ahora mismo ya estamos por debajo de la media de España. Estuvimos en situación de tener una incidencia muy alta, muy altísima. Ahora mismo tenemos todavía a la población más joven, ¿no? Entre los 15 y 30 años por encima de la media de España, pero precisamente gracias a esa gran cobertura, ¿no? Que se consiguió por el gran trabajo de nuestros profesionales, en el resto de los rangos de edad, sobre todo las edades mayores, los que son más vulnerables, estamos en unos niveles más bajos. Esto está haciendo que, aunque tengamos unos niveles de incidencia altos, los niveles de hospitalización, tanto en camas convencionales de agudos como en camas de UCI, estén a unos niveles todavía bajos. Sin embargo, estamos observando en esta última semana, sobre todo, que han ido aumentando de manera importante. Estamos ahora mismo a punto de entrar en el nivel 2
sabéis que son en el documento del semáforo, que son 4 niveles de alerta. Estamos a punto de entrar en el nivel 2 de hospitalización de agudos. En el momento que entraremos en el nivel 2, en Asturias tenemos un sistema que se llama 4+, por el cual todos aquellos municipios que están en un nivel de alto riesgo por una alta incidencia, sobre todo los mayores de 10.000 habitantes, entonces entrarían en este sistema 4+, con lo cual tendríamos que solicitar las medidas que afectan a los derechos fundamentales, así como poner en marcha otra serie de medidas administrativas, ¿no? La previsión es que este fin de semana entremos, salvo que cambie la dinámica de lo que está ocurriendo, y entonces digamos que el lunes solicitaríamos a las autoridades judiciales estas medidas, que en Asturias lo que está previsto sería pedir la limitación de movilidad nocturna desde la 1 hasta las 6 de la madrugada, y la limitación de las reuniones en exteriores a máximo 10 personas y en interiores a máximo de 6. Pero ¿no? Así como una revisión. ¿El problema de los contagios está tan focalizado entre la 1 y las 6 de la mañana? No, el problema de los contagios, por supuesto, se da en cualquier momento del día, ¿no? Sin embargo, sabemos que las actividades que se realizan a partir de cierta hora son las que más en peligro están poniendo, ¿no? La transmisión. En Asturias, igual que en el resto, la mayoría de las comunidades autónomas, se ha restringido también la actividad de ocio nocturno, precisamente por esta razón, ¿no? Realmente el ocio nocturno ya lo teníamos restringido, una actividad semejante a la que hay en la hostelería, con limitación del número de personas por mesa, solo se puede consumir sentado, no se puede consumir en barra, bueno, una serie de medidas que disminuyen ese riesgo. Sin embargo, a medida que va pasando la noche, pues bueno, el grado de cumplimiento va siendo más difícil, ¿no? Diluye, que se cumpla. Tiene mucho que ver también pues con el consumo de alcohol y bueno, con otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no es una medida que nosotros estemos siendo creativos, es lo mismo que se está realizando en muchas otras comunidades autónomas, y bueno, pediremos, al afectar a derechos fundamentales, pues pediremos que la autoridad judicial lo valore y pediremos autorización. Pablo Fernández Muñiz, consejero de Sanidad de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Aymar. Muchas gracias. Vamos a dejar por un momento de lado la pandemia, vamos a meternos de lleno en política, porque hemos conocido esta tarde-noche una noticia relevante. Han dimitido 3 dirigentes del Instituto Catalán de Finanzas en la semana en la que la Generalitat ha decidido utilizar ese organismo para avalar las fianzas de los más de 30 exaltos cargos que están siendo investigados en el Tribunal de Cuentas por supuesta malversación, por haber utilizado dinero público para promocionar el independentismo en el extranjero. Les contamos el martes cómo todos los bancos, todos, se habían negado a avalar esa maniobra de la Generalitat que pasaba por poner dinero público para una fianza por malversar dinero público. Eso fue el martes. Ese mismo martes, la Generalitat reconoció que ningún banco quería entrar, ni de Cataluña ni del resto de España no querían entrar en esa maniobra. Dijo que iban a buscar en bancos de fuera de España, pero que en ningún caso recurrirían al Instituto Catalán de Finanzas, porque no querían poner en riesgo legal a los trabajadores de ese organismo público. Eso lo dijeron el martes. Al día siguiente, el miércoles, el conseller de Economía, Jaume Giró, dio un giro de 180 grados y en el Parlamento dijo que ya sí, que las fianzas se iban a avalar a través de ese organismo público porque los trabajadores del organismo se estaban ofreciendo para hacerlo. La verdad es que las meves paraules d'ahir de alguna cosa van servir. La verdad es que mis palabras de ayer de algo sirvieron para que haya recibido llamadas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no quede y que intentemos utilizar esta disposición adicional y, por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Esto dijo el consejero. Los trabajadores del organismo público estaban casi implorando que se tirara de ellos para avalar las fianzas, según esta versión oficial. Hoy esta tarde-noche hemos conocido que han dimitido por lo menos 3 miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas. Xavi Abelló, bona nit. Bona nit. Son 3 miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas que ya no estaban en la reunión decisiva del pasado miércoles, cuando la entidad dio el visto bueno a la decisión que había adoptado finalmente el Govern después de varias tensiones entre los socios. Gracias a estas 3 ausencias pudieron imponerse los cargos que tienen vinculación política con Junts i Esquerra dentro del organismo. ¿Por qué? Pues porque la dirección del Instituto Catalán de Finanzas debe tener, por ley, una mayoría de miembros independientes. Con las 3 dimisiones, las fuerzas se igualaron. Quedaban 4 directivos políticos y 4 independientes.
Uno de los directivos políticos no se presentó para respetar esa mayoría de independientes, pero se logró que uno de ellos, el consejero delegado, se abstuviera en la votación. Por lo tanto, empate a 3 y luz verde a presentar los avales ante el Tribunal de Cuentas gracias al voto de calidad del presidente de la entidad, Albert Castellanos, quien fuera mano derecha de Pere Aragonés en la pasada legislatura. Estas dimisiones demuestran en todo caso la incertidumbre que ha generado la maniobra del Govern después de constatar que ninguna entidad financiera quería entrar en la operación y que por lo tanto la única posible solución para ayudar a los investigados desde la Generalitat pasaba por vincular directamente a una entidad pública con los avales que necesitaban. Por su parte, Ciudadanos ya ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía contra el Gobierno y precisamente contra la cúpula del Instituto Catalán de Finanzas, ya que a su juicio se han cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Gracias, Xavi. Desde luego suena extrañísimo, Cecilia, esto de avalar con dinero de un organismo público las fianzas a los investigados por supuestamente malversar dinero público, ¿no? Pues sí, es una contradicción, pero nos tiene muy acostumbrados Cataluña, el gobierno catalán nos tiene muy acostumbrados a ese tipo de contradicciones, ¿no? De maniobras para que cosas que no son legales pues se puedan hacer. Yo creo que estos consejeros independientes que han dimitido lo tienen clarísimo porque tienen riesgo de verse afectados, como ha pasado precisamente a algunos de los políticos que incluso eran independientes, ¿no? Que participaron en los gobiernos de Artur Mas y que ahora mismo se están viendo afectados en su patrimonio y claro, estos miembros del Instituto Catalán de Finanzas no quieren acabar ellos también procesados como prevaricadores. Me parece completamente normal la dimisión. Lo que no es normal es las estrategias que se están llevando desde ese punto de vista por parte del gobierno catalán, ¿no? Y el someter a empleados públicos o incluso a altos cargos de un organismo público a la presión de hacer algo sobre cuya legalidad hay dudas serias. Es que ahí, me estoy acordando del caso del consejero de Economía en su momento, Andreu Mas-Colell, que está pues en una situación en la que él formaba parte del gobierno y tal, pero no está muy afectado por todo esto y entiendo que haya otras personas que no quieran verse afectados por lo mismo. Me parece una actitud prudente. Mencionaba Cecilia a Artur Mas. ¿Hasta qué punto será endeble legalmente esta solución que ha encontrado la Generalitat de Cataluña de avalar a través de un organismo público fianzas por supuesta malversación de dinero público? Que hoy el propio Artur Mas, esta tarde, cuando ha entregado los documentos de este aval público para cubrir su parte de la fianza, el propio Artur Mas decía que sabe o que las tiene todas consigo de que esto no va a ir a ningún lado. Confía poco en que aquest tema dels avals de l'ICF pugui tirar endavant i pugui ser Confío poco en que los avales del ICF puedan seguir adelante y sean aceptados. Y por lo tanto, la alternativa es que si esto la semana que viene no acaba de funcionar porque lo rechazan, tenemos que pasar al plan B y poner nuestros bienes personales. Y si nos condenan y perdemos en el ámbito español, lucharemos jurídicamente para llegar a todas las instancias jurisdiccionales europeas. Es ir permanentemente haciendo equilibrios al borde del precipicio legal, ¿no?, de Prada. Sí, pero bueno, a mí esto la verdad me suena a primera maniobra dilatoria, es decir, hasta los propios, hemos escuchado a más, ¿no? Intuyen que esto no tiene una salida jurídica, ¿no? Entonces suena a maniobra dilatoria y a un intento de internacionalizar otra vez el conflicto, ¿no? Lo que es evidente es que este apaño tiene todos los contornos propios de la prevaricación, porque bueno, sí, es ciertamente un sinsentido que un funcionario que ha cometido o que se ha reconocido, que se le ha condenado por un delito de malversación, trate de cubrir su responsabilidad con dinero público, ¿no? A mí me parece verdaderamente una contorsión que no tiene ni pies ni cabeza. Y en la que yo además, dada la convicción que se ve en una persona como Artur Mas de que esto no tiene recorrido, pues hombre, es que además yo creo que honestamente se puede decir que se está obrando con mala fe, ¿no? Es decir, sabiendo que lo que se está haciendo
es una cosa inaceptable jurídicamente. Y luego tiene esto otra derivada, que es que estamos a la espera de saber qué opina el Consejo de Garantías Estatutarias sobre si es legal o no el fondo de 10 millones de euros públicos que ha creado la Generalitat para estas fianzas. El Consejo de Garantías Estatutarias es, para entendernos, un tribunal constitucional chiquitito allí en Cataluña. Es el que determina si las leyes o las actuaciones del gobierno se ajustan a la Constitución y al Estatut. Cuando la Generalitat anunció que iba a destinar estos 10 millones de euros públicos a cubrir las fianzas, el PSC pidió un informe al Consejo de Garantías Estatutarias. Han pasado ya más de 2 semanas. De hecho, estas semanas se han presentado los avales ya en el tribunal, o sea que el movimiento ya está hecho, pero el Consejo de Garantías Estatutarias sigue sin pronunciarse. Se lo está tomando con muchísima calma. Y esto nos lleva de nuevo al debate de qué sentido tiene que los órganos que deben velar por la constitucionalidad de tal o cual ley o acción pública tomen su decisión o tarde, o por lo menos cuando el paso ya está dado, o cuando el hecho sobre el que tienen que fallar ni siquiera existe ya, que es, por ejemplo, lo que pasó con el TC con el estado de alarma. ¿Cómo se explica, Cristina, que el Consejo de Garantías Estatutarias no haya determinado si es legal o no todavía algo que sabía que se tenía que producir esta semana, que era el entregar los avales con ese fondo de 10 millones de euros? Eso es el problema que supone que este tipo de órganos tomen las decisiones tarde o muy tarde, ¿no? En cualquiera de los casos. Yo entiendo que bueno, pues que aparte de la tramitación ordinaria, que lleva su tiempo, pero la situación política es delicada. Yo creo que a todos nos asombró cuando ella planteó hace unas cuantas semanas que conocía de informes jurídicos que decían que podría ser favorables, ¿no? Que podría ser perfectamente legales ese fondo. Yo creo que todos nos quedamos un poco, por lo menos sorprendidos, ¿no? Pero entiendo que se está midiendo muy bien, no los tiempos, que están ya absolutamente sobrepasados a la realidad, sino que se está midiendo muy bien en lo que se dice y cómo se dice, ¿no? En cualquier caso, si el Consell de Garantías finalmente dice que eso no tiene sentido y que no puede ser, les da una salida política a todos, ¿no? Que lo cual me parece que también es importante tener en cuenta. Porque fijaros... Empezando por los propios independentistas catalanes que están en la Generalitat. Claro, empezando por el propio Govern y también al propio Illa, que no paga el coste político que a lo mejor sí que podría pagar de otras maneras. Pero fijaros qué curioso, porque a veces todo el mundo, o mucha gente, ¿no? Dice, el tema de Cataluña sigue igual, eso está enquistado, no cambia. Fijaros qué 2 cambios tan importantes podemos ver en este caso, que es un caso muy concreto, con respecto a la Cataluña del 2017. Primero, estamos viendo a un Artur Mas que parece que tiene visos de ser realista, ¿no? O sea, que ya no se calla que el rey está desnudo, porque él mismo reconoce que esto, pues bueno, no tiene muchas posibilidades de salir para adelante. Y en segundo lugar, estamos encontrándonos con que personal, funcionarios o trabajadores en estos momentos de lo público ya no se la juegan como se la pudieron jugar en otras ocasiones. Entre otras cosas porque han descubierto que efectivamente en muchos casos el rey estaba desnudo. Por lo tanto, fijaros que en un tema muy concreto como es este, que incluso a los ojos de algunos observadores pudiera parecer menor o pudiera parecer anecdótico, aunque yo creo que no lo es, pero cómo se ve clarísimamente cómo ha cambiado ya el panorama de 4 años a esta parte. Y en el panorama nacional, ya más allá de Cataluña, está en ebullición el debate sobre la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 2 años y medio caducado. Ya explicamos ayer aquí largo y tendido cómo hemos llegado hasta este punto, que hay detrás del bloqueo político que impide la renovación que ordena la Constitución. Hoy, esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy, con Pedro Blanco, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha insistido en su tesis de que hay que dejar que los jueces se elijan entre ellos sin que intervenga el Parlamento. Que hay que despolitizarlo ya. Lo que pretende el gobierno es lo de siempre, que es repartírselo para tener más, digamos, supuestamente más jueces a su favor. Por tanto, sí, esto no ha sido solo un problema del Partido Socialista, ha sido una dinámica del bipartidismo, pero sí que es verdad que el PP, que no ha querido negociar otras cosas importantes para la pandemia, que no ha querido ni sentarse a negociar los presupuestos, a diferencia de nosotros, pues ellos sí que estuvieron meses negociando en secreto, digamos, los nombres del Consejo General del Poder Judicial. Os planteo el debate de fondo, más allá de lo que opine cada partido, tal. ¿Por qué tiene tan buena prensa esa tesis de que es mejor que los jueces se elijan entre ellos sin que el Parlamento, que representa a la ciudadanía, pueda decidir quién gobierna la justicia que juzga a la ciudadanía? ¿Cómo lo veis, Cecilia? Pues yo he escuchado esta mañana a Inés Arrimadas en la entrevista y creo que en su postura de defender que se elijan entre ellos los jueces hay un error de partida, porque en realidad esta cuestión no tiene nada que ver con la independencia de los jueces,
sino que tiene que ver con el gobierno de los jueces. El Poder Judicial es un poder del Estado y la Constitución, en el artículo 117, dice que la justicia emana del pueblo y se administra por el Poder Judicial. Desde ese punto de vista, en mi opinión, es lógico que el Parlamento, el Congreso y el Senado, que representan al pueblo, elijan el órgano de gobierno de los jueces, que es un órgano político que se dedica a hacer nombramientos. Desde ese punto de vista, yo creo que hay una confusión entre despolitizar y despartidizar. Yo creo que lo que hay que hacer no es despolitizar el gobierno de los jueces. La política es una actividad digna y es lógico que los representantes elegidos por el pueblo elijan el gobierno de los jueces. Lo que hay que hacer es despartidizar. Y me parece que lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay un partido que no cumple la ley con excusas, porque la composición actual del Consejo General del Poder Judicial, que ya no representa el mandato popular, le favorece, y ellos mismos reconocen muchas veces que el Consejo General del Poder Judicial es nuestro, pero el problema es que el mandato ha caducado y están en funciones y no pueden ejercer sus tareas. Entonces, no confundamos, vuelvo a la idea principal, no confundamos la independencia de los jueces con que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, y yo creo que, tal y como dice la Constitución, pues ha de ser elegido por los representantes del pueblo, entre personas suficientemente cualificadas, juristas de prestigio, entre los propios jueces, etcétera, etcétera, pero no creemos falsos problemas donde lo que hay que hacer es cumplir la ley. ¿Compartís esto de Prada, monje? Abro la mesa ya. Para que os crucéis el que queráis entre vosotros. Yo no lo comparto, yo creo que... Bueno, pues primero tú y luego yo. O al revés, Cristina, no tengo ningún problema. No, venga, de Prada, tira tú, por favor. Vamos a ver, yo pienso que es función primordial del poder, del llamado poder judicial, que es dudoso que se pueda considerar un poder, pero bueno, lo que sí es evidente es que tiene como una de sus funciones principalísimas el control de los poderes legislativo y ejecutivo, ¿no? Otra cosa es que efectivamente nuestra Constitución creó dos órganos a mi modo de ver nefastos, precisamente para asegurarse que esto no pudiera llevarse a cabo. Uno es el Tribunal Constitucional, ¿no?, nombrado por el poder político, que impide un auténtico control de las leyes, sustrayendo a la jurisdicción ordinaria la potestad de examinar y aplicar en sus sentencias la nulidad, ¿no?, de las leyes que invocan los litigantes. Y el otro es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial está copiado, nuestra Constitución, digamos que tiene muchos plagios de otras constituciones, y este en concreto es un plagio del Consejo General de la Magistratura italiano, donde, al igual que en nuestra Constitución, se establece que 8 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos efectivamente por mayoría de 3/5 del poder legislativo, es decir, 8 de 12. Yo creo que de este modo se salva sobradamente la representación popular, digámoslo así, que se logra a través de la elección en el Parlamento, ¿no?, en las dos cámaras, ¿no?, de representación popular. Y la Constitución dejaba que los otros 12 miembros fueran elegidos en los términos que se estableciese en una ley orgánica. ¿Qué pasó? Que en esa ley orgánica lo que se hizo fue decir que los otros 12 también. Y esto yo no creo. Esto es evidentemente un intento de impedir la función de control que tiene el Poder Judicial, ¿no? Luego, además, a esto se le añadieron nuevas intervenciones, digámoslo así, o politizaciones del Consejo General del Poder Judicial, muy concretamente cuando en una posterior reforma se hace que las asociaciones de jueces presenten listas de candidatos que luego a su vez son entre esas listas donde el poder legislativo elige a los jueces. A mí esto no me parece serio. Yo creo que se puede combinar perfectamente esos ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial que la Constitución establece que tienen que ser elegidos por el poder legislativo, con una elección por criterios de escalafón, grado, antigüedad y méritos, que yo creo que es la mejor manera de asegurarse efectivamente que los
que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no van a estar sometidos a presiones políticas. Porque todo lo que se ha hecho después de la Constitución es para incrementar la presión política sobre el Consejo General del Poder Judicial y para que realmente el Poder Judicial no pueda hacer labor de control sobre los otros poderes. Para que estén al servicio del poder político, en definitiva. Bueno, pues han salido muchos temas. Vamos a ver si conseguimos ir uno detrás de otro, ¿no? Yo quiero empezar contestando la pregunta que nos hacía Aimar, ¿no? Que dice, ¿por qué tiene tan buena prensa esto de que los jueces se elijan a sí mismos? Pues yo creo que es porque los políticos tienen muy mala prensa, básicamente. Entonces, en cuanto se dice que los políticos elijan a, ya suena mal. Porque obviamos esa distinción tan importante que hacía Cecilia, ¿no? Que una cosa es la politización y otra la partidización, que son absolutamente diferentes. Entonces, como tenemos un problema de percepción y de reputación en la política, pues luego pasan estas cosas. Juan Manuel, si siguiéramos esta lógica que tú estás planteando, por esa regla de 3, tampoco el Parlamento podría controlar al presidente del Gobierno, porque es el Parlamento el que elige al presidente del Gobierno. ¿Me quieres decir con eso entonces que no es controlable? Es absolutamente ilógico, ¿no? Tenemos un sistema que lo explicaba muy bien Cecilia. Acabo enseguida. Cecilia explicaba muy bien el sistema que tenemos, ¿no? Que es decir, la soberanía ahí reside en las cámaras, que son las que están elegidas directamente por la ciudadanía. De esas cámaras, que es el poder legislativo, después se elige un presidente del Gobierno, que es el que elige después a sus ministros, que forman el Ejecutivo, y lógicamente también tiene que salir de allí ese órgano de control político, que no jurídico, de los jueces, ¿no? Esa es nuestra lógica, que está ahí armada. Es imperfecta, ¿eh? O sea, yo creo que desde mi punto de vista también es absolutamente imperfecta, pero esa es la lógica que impera. A mí me parece un poco duro decir que la Constitución española ha plagiado otras constituciones, ¿no? De hecho, pues bueno, las constituciones, unas y otras, se inspiran unas en otras, ¿no? Y mantienen una cierta coherencia entre ellas, son tradiciones jurídicas en las cuales pues unas van mejorando a otras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría, situémonos en el marco conceptual en el que está nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico. Si me pedís mi opinión, mira, nosotros desde Más Democracia hicimos una propuesta hace ya unos meses de que se instaurara un sistema en el que los 12 jueces o juezas, magistrados o magistradas que hay que elegirlos, se hiciera por un sistema en el cual después de un concurso de méritos se acudiera a un sistema de sorteo, ¿vale? O sea, es decir, podemos debatir mucho cómo se garantiza mejor todas las características que tiene que tener el Consejo General del Poder Judicial, pero de allí a decir se deja exclusivamente en manos de los jueces o a plantear que está hecho para impedir el control del Gobierno, yo creo que hay un trecho muy importante. Pero vamos a ver, si es que cuando he dicho de forma coloquial, digamos, que ha plagiado, si yo no me refiero que al haber plagiado es una constitución inválida ni nada parecido, en absoluto, no, bueno, pues es normal. Pues un país que está elaborando una constitución, pues efectivamente toma otros textos constitucionales, y la Constitución española, como bien sabes, pues tiene artículos calcados de la Constitución italiana, tiene artículos calcados de la Constitución alemana, tiene artículos calcados de diversas constituciones, aunque también tiene cosas, errores graves que en otras constituciones no existen, como son los que han provocado toda la cuestión catalana, ¿no? Pero bueno, eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que sí es evidente es que en Italia, precisamente, que es de donde se copia el Consejo General del Poder Judicial, en Italia se dejan las cosas como están, es decir, la Constitución establece. Bueno, en el caso italiano, además, forman parte de este Consejo General del Poder Judicial otras magistraturas del Estado, pero bueno, hay 8 miembros que se eligen efectivamente en el Parlamento, en las cámaras parlamentarias, pero el resto, efectivamente, se sigue una elección a través de criterios objetivos, o sea, criterios de lo que ha sido el desempeño de un juez o de un profesional del derecho a lo largo de toda su ejecutoria, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, porque es que al final, no nos engañemos, si hoy estamos diciendo, vamos a ver, si hoy nos inquieta tanto el cambio del Consejo General del Poder Judicial y los bloqueos que hay, es porque precisamente los vocales que hay en el Consejo General del Poder Judicial fueron elegidos en un momento en el que el Partido Popular tenía una mayoría política y por lo tanto pudo imponer mayor número de candidatos que los que pudieron imponer los del Partido Socialista. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque hay esa dependencia que evidentemente es perniciosa.
Por no hablar, claro, del añadido. Un segundo, que Cecilia estaba levantando la mano. Cecilia. Yo, de todas maneras, Juan Manuel, yo no creo que la función primordial del Poder Judicial sea controlar al Poder Ejecutivo. Eso lo hace básicamente. No, bueno, lo hace básicamente el Parlamento. Yo creo que y desde luego el Consejo General del Poder Judicial no tiene que controlar al Parlamento, al revés, es un órgano que emana del Parlamento. Entonces, tiene que controlar el sentido de que las leyes que emanen del Parlamento sí controlar a ver si son congruentes con el ordenamiento jurídico. Pero eso lo hacen otros órganos judiciales. No, órganos que se han creado políticos para que no lo ejerzan los jueces. Pero yo creo que no confundamos los términos, ¿no? No, es decir, hay muchos. Vamos a ver, no confunde eso. Muchos derechos confunde donde aquí. tú bien sabes que un juzgado de primera instancia puede declarar la nulidad de una ley por no ser constitucional, por ejemplo. Eso no se puede hacer en España, se ha sustraído. A demanda de alguien que presente la demanda, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo quería también comentar que el concurso de méritos y el sorteo me parece que está muy bien, pero también ya sabemos cómo son los concursos de méritos. Ahora mismo está totalmente en cuestión la meritocracia, porque también lo vemos a todos los niveles en los que se ejerce la meritocracia, que hay determinados grupos y determinadas personas que tienen más facilidad para acumular méritos. Entonces, yo creo que en ese sentido me gusta que sea concurso de mérito y sorteo, pero que yo creo que no hay un sistema perfecto, pero que está... Brevísimamente, Monje, brevísimamente. Muy breve, no, igual yo me he explicado mal, pero no se trata de un concurso de méritos, sino que se trata de poner unos requisitos y una vez comprobados que todos los candidatos y candidatas cumplen esos requisitos, entre ese pool, digamos, es donde se efectúa el sorteo. Hora 25. Aimar Bretos. Y antes de seguir, quiero contarles a los oyentes una cosa. El martes pasado, cuando estábamos hablando del precio de la luz, seguro que lo recuerdan, con el ejemplo del pollo y el solomillo, en aquella explicación que hicimos de cómo funciona el sistema, me equivoqué en un punto. Es un punto que no cambia nada el fondo del asunto, el sistema es el que es, las consecuencias de que las energías más baratas se terminan pagando al precio de la más cara, eso es así, pero hubo un momento en el que yo dije algo así como Red Eléctrica calcula cada día cuánta energía vamos a necesitar en España para el siguiente y les dice a las eléctricas, necesito no sé cuánto, véndanme, y Red Eléctrica la compra en la subasta. Bueno, esto no es así, Red Eléctrica no compra como tal, Red Eléctrica lo que hace es ese cálculo de la energía que se va a necesitar cada día y a partir de ahí las eléctricas se las venden a las comercializadoras. O sea, se venden entre empresas, vende una empresa, compra otra empresa, pero Red Eléctrica ahí ya no está, ¿no? Con el mismo proceso que contamos el otro día, con ese mismo esquema marginal que iguala los precios al alza, pero Red Eléctrica ni pincha ni corta en ese punto ya. Y como por un fallo yo dije que sí, pues creo que lo suyo es contárselo a ustedes para que tengan la garantía de que si otro día cometemos algún error, que esperemos que no, pues se lo vamos a decir igual y lo vamos a rectificar. Y por otro lado también porque mencioné ahí a Red Eléctrica como compradora en ese proceso y ellos no compran nada. Miguel Lubisón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director general de operación de Red Eléctrica. Exactamente, por aclarar ya, ¿en qué consiste el papel de Red Eléctrica en todo este proceso? Bueno, pues Red Eléctrica de España, tal como establece la ley del sector eléctrico, tiene una doble función. Es por una parte el transportista del sistema eléctrico español, es decir, quien construye y mantiene las instalaciones que la planificación que aprueba el gobierno pues contempla, y por otra parte somos el operador del sistema. Uh-huh. Es ahí donde intervenimos en nuestra misión. La ley establece como misión esencial del operador la garantía de suministro, de tal forma que a partir de esos programas que mencionaba usted, que se obtienen por parte de los operadores de mercado europeos, cuando nos los envían, como solo han tenido en cuenta esencialmente parámetros económicos, pues no son compatibles con una realidad física que es la del sistema eléctrico. De tal manera que los modificamos lo menos posible, utilizando los generadores que son en cada caso necesarios para garantizar ese suministro. Esto lo hacemos con otros mercados que se llaman de operación, se mueven un contingente de energía muy pequeño, son en el entorno, pues el mes pasado en el entorno del 3,5% del total de la energía, pero sin embargo son fundamentales para que haya seguridad de suministro. Y son funciones completamente distintas las del operador del sistema de las de los operadores de mercado que hay en el conjunto de la Unión. Como operador de sistema, si ustedes hacen el cálculo de lo que se va a necesitar mañana y al final por lo que sea se gasta menos, ¿qué pasa con esa energía? Bueno, nosotros realizamos las previsiones como es natural en el largo plazo, en el medio, en el corto, y todos los días pues hacemos, por tanto,
previsiones de lo que va a ser el consumo del día siguiente. Se lo comunicamos a todos los agentes, pero los agentes tienen la libertad para en los mercados, en el mercado mayorista, comprar y vender lo que entiendan oportuno, que no tiene por qué coincidir con lo que sabe el operador que va a ser la demanda real del sistema al día siguiente en cada momento. Como eso se produce con frecuencia, es decir, que las casaciones de la demanda que va al mercado no coinciden con lo que va a haber y con lo que luego finalmente hay, pues el operador del sistema lo que tiene que hacer según va llegando a la realidad es modificar el estado de los generadores para mantener ese equilibrio ineludible entre generación y consumo, que tiene que ser siempre igual. En caso de que no fuera así, pues tendríamos un problema de garantía de suministro. ¿Han notado si hay, se lo pregunto ya por curiosidad, si hay más consumo ahora por la noche, si ponemos más lavadoras de madrugada ahora que es más barato ese tramo, o eso no se nota? Bueno, si viéramos en la web de Red Eléctrica, que publicamos en tiempo real las curvas de consumo, o en nuestra aplicación que se puede instalar en los teléfonos móviles, con mucha información no solo de demanda, sino de mix de producción y demás, es fácil que alguien pueda intentar inferir, mirando dos curvas de demanda, qué está pasando y cuál es la causa. Pero con alta probabilidad se equivocará en cuáles son los factores. O sea, si crees que lo entiendes, te estás equivocando. Bueno, es que se requiere de un análisis de covarianza riguroso, y hay que dejar que pase algo más de tiempo para que tengamos datos suficientes y realicemos un análisis con el rigor que requiere este caso y todos, para informar a la Administración de cuáles son los efectos de las medidas que en cada momento se puedan adoptar. Miguel Lubison, director general de operación de Red Eléctrica, muchísimas gracias. Buenas noches. De nada, muchas gracias. Estamos hablando de dinero. Hoy hemos conocido que el Banco Central Europeo les permite a los bancos volver a repartir dividendos sin límites. Cuando estalló la pandemia, en marzo de 2020, el BCE les prohibió a los bancos entregar estos ingresos a sus accionistas, básicamente porque no se sabía lo que podía estar por venir. La banca tenía que tener capital para cualquier escenario, incluso para uno que fuera económicamente mucho más apocalíptico de lo que ha terminado siendo, ¿no? Y entonces ahí el BCE decidió que no se dieran dividendos, no se repartieran dividendos. Ahora dice el Banco Central Europeo que está notando la recuperación, que se ha desvanecido bastante la incertidumbre del pasado año y medio y que avanti con los dividendos. Aunque les pide prudencia a los bancos y, ojo, a los banqueros con sus propios sueldos. Se dice que no se suban los sueldos. Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El Banco Central Europeo abre la mano y va a permitir a los bancos pagar dividendos. La prohibición estaba en vigor hasta el 30 de septiembre y hasta el 30 de septiembre va a seguir activa, pero se va a cancelar porque a partir de esa fecha, dice el Banco Central Europeo, las proyecciones apuntan al inicio de una recuperación económica. En cualquier caso, el Banco Central les dice dos cosas a los bancos. Primero, les recomienda prudencia en su política de dividendos. Y segundo, les dice deben adoptar un enfoque prudente y prospectivo en sus decisiones sobre política de remuneraciones. En castellano, les recomienda que no se suban el sueldo en estos momentos. La banca ha apuntado ya que pretende aumentar esos dividendos. Bankinter pretende pagar un 50% de lo que gana en dividendo a sus accionistas, el Santander y Caixa en torno al 40, al 50, BBVA un 40 y la única duda abierta es el Sabadell. Así que luz verde ya, se levanta la prohibición, los bancos podrán pagar lo que quieran a sus accionistas. No está mal esto del Banco Central Europeo diciéndoles a los banqueros, oigan ustedes, dividendos si quieren sí, pero no se suban los sueldos que no está la cosa para fiestas, monje. Sí, es como decir, ojo que os conocemos, ¿eh? sí, tal cual. Que no sea la primera vez que hacéis una de estas. Que os tenemos cogida la medida. Efectivamente. No, hombre, yo creo que es una de esas señales, ¿no? Que muchas veces hay decisiones que sobre todo en economía, se toman para emitir señales, entre otras cosas, ¿no? Y entonces es una de las señales de decir, bueno, pues parece que empezamos a ver el final, que empezamos a estar más tranquilos, que se descarta un horizonte tan apocalíptico como que el que en algún momento se pudo tener ahí como previsión por si acaso. Por lo tanto, yo lo interpreto como una señal en ese sentido, pero sí, es curioso esa advertencia. Bueno, la economía, la búsqueda de ¿ibas a decir de Prada? No, que yo en cambio lo veo como una muestra del morro de las formas más depravadas de capitalismo, según el cual se privatizan los beneficios y socializa la deuda, ¿no? Es decir, cuando los bancos tienen problemas,
tenemos que salvarlos todos, ¿no? Como aquel lema infausto de la crisis económica, esto lo arreglamos entre todos, entonces los bancos arreglamos sus deudas mastodónticas y luego cuando generan beneficios reparten dividendos. Hombre, esto es maravilloso, ¿no? Yo preferiría que antes de ponerse a repartir dividendos, por ejemplo, incentivasen el ahorro, ¿no? Porque hoy en día ahorrar dinero, pues pierdes dinero, ¿no? Meter dinero en un banco hace que pierdas dinero. Me gustaría también que primeramente retiraran todas las tarifas que han impuesto durante los últimos años por los servicios más nimios, ¿no? Simplemente por sacar dinero de un cajero. Preferiría que primero quitasen todo eso y luego, hombre, si queda dinero para dividendos, pues hombre, a lo mejor podían repartir. Pero creo que los dividendos logrados mediante la exacción, es decir, mediante el robo manifiesto a sus clientes, bien por vías impositivas cuando hay que socializar la deuda, bien directamente a los ahorradores, a mí me parece totalmente abusivo y me parece una muestra del morro que tiene en estos momentos pues repito, esta fase depravada y terminal del capitalismo. La economista de la mesa, Cecilia. Bueno, vamos a ver, yo creo que es que todo esto son problemas de regulación. Realmente no es fácil mantener por mucho tiempo la prohibición de repartir dividendos, porque los accionistas tienen derecho a recibir sus dividendos. Luego en relación a recibir algunos intereses, ¿no? Unos intereses modestos. No, bueno, pero tú sabes, Juan Manuel, que el problema ahora mismo es que los tipos de interés son muy bajos, incluso son negativos, para que la economía se recupere, para que la economía se recupere y para que los dividendos se recuperen también. No, y para que las empresas puedan tener créditos baratos para sacar adelante su actividad económica y el empleo. O sea que los tipos bajos son absolutamente necesarios. Hombre, esos tipos bajos hacen que las empresas, que los bancos tengan beneficios muy pequeños y claro, yo estoy de acuerdo contigo en que las tarifas que nos imponen son exageradas. Te veo muy cabreado con tu banco, de Prada. No, con el sistema bancario que es algo, amigo, pero es que algo se ha roto ahí en esa Cecilia, relación. Muy pertinentemente el tema de empleo. Quiero recordar que en estos últimos años el sector que más gente ha mandado al cubo de la basura, con fusiones, con cierre de multitud de pequeñas sucursales, etcétera, etcétera, ha sido la banca. O sea, han mandado a mucha gente al paro. Eso, fíjate, Juan Manuel, yo creo que todo eso no es un problema de maldad de los bancos, sino es un problema de mala regulación. Bien, de malas regulaciones estamos de acuerdo, por supuesto, que hacen que además haya un proceso de concentración bancaria excesivo, porque en España, si nos damos cuenta, tenemos 4 bancos, ¿no? Y bueno, pues claro, eso es lo que permite que nos puedan imponer esas tarifas tan altas. Venga, ¿no? dejadme que avance porque me quiero ir a Estados Unidos. El poder político de rodillas ante el poder económico, el Estado que tendría que ser el árbitro de la economía convertido en lacayo al servicio del dinero. De rodillas no, yo creo que han estado sentados hoy Pedro Sánchez con los principales empresarios en Palo Alto, en San Francisco. Está el presidente del gobierno allí en Estados Unidos. Ha tenido una reunión, por ejemplo, esta tarde con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, que es uno de los empresarios tecnológicos que mayor capacidad de inversión tiene. Ahora mismo, ¿dónde está el presidente en este viaje a Estados Unidos? Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sigue en San Francisco, está a punto de ser entrevistado en Bloomberg TV, en el programa que esta cadena dedica a la tecnología. Centra el presidente el último tramo de su viaje en el mundo empresarial tecnológico. Hace poco más de una hora se reunía con los directivos de Intel, PayPal o Microsoft en un lugar mítico, además, en el garaje HP en Palo Alto, donde se fundó esta compañía en los años 30. Antes ha estado en otro punto emblemático, en el edificio Apple en Silicon Valley, para explicarle, como decías, a Tim Cook la apuesta de España por convertirse en líder en innovación. Eso hoy, durante la mañana en California. Ayer, Sánchez dejaba uno de los titulares más llamativos durante su encuentro en Los Ángeles con los directivos de Netflix, HBO o Disney. Decía el presidente que España tiene todos los incentivos y todos los escenarios posibles para recibir nuevos proyectos y se ponía un objetivo. We aim to become, as we have been named in some media, and if you allow the comparison, the Hollywood
of Europe. Convertir a España, aseguraba el presidente, en el Hollywood de Europa. Le quedan a Sánchez 2 citas más. Primero, un evento con inversores españoles en el campus HP, desde donde ofrecerá una rueda de prensa, y un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, con el que finalizará esta gira de carácter económico por el país norteamericano. Lo dicho, nos vamos a Estados Unidos porque nos escucha desde allí, precisamente desde San Francisco, Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Yo tengo un día aquí espléndido. Sí, claro, sí, allí ahora mismo son 9 horas menos, ¿no? O sea, están a punto de comer, son las 2 menos 10. Sí. Bien, pues con este cambio horario, cuénteme exactamente cómo fue esa reunión a la que usted asistió. Usted ha viajado a Estados Unidos con el presidente, ha estado en el acto con las principales plataformas de cine y series. Allí el presidente anunció ese plan de convertir a España, como nos decía Carrera, en el Hollywood de Europa, que suena así algo muy rimbombante. Y en la práctica, por lo que sabemos, se traduce en inversión, ¿no? 1.600 millones de euros para potenciar el sector y, entre otras cosas, para dar ventajas fiscales para que las producciones vengan a España. Efectivamente, ayer la jornada en Los Ángeles, en Hollywood, en la sede de la NBC Universal, hubo un primer encuentro a puerta cerrada en donde estuvieron CEOs y responsables máximos de las más importantes plataformas y productoras norteamericanas que están en un proceso también de inversión continua, ¿no? De búsqueda de nuevos mercados. Y luego hubo un cóctel ya más generalizado, también muy interesante, porque muchas veces son más útiles estas reuniones que no las mesas en torno a una mesa, en donde pues intervino el presidente de la Motion Pictures America, que es la patronal de la productora, por así decirlo, el responsable de HBO, y tuve yo el honor de participar también en nombre de la Spain Film Commission, que es una entidad española, a pesar de su nombre inglés. Cuando el presidente dice vamos a convertir España en el Hollywood de Europa, ¿cuánto tiene esto de anuncio de verdad? ¿Cuánto tiene esto de propaganda? Verás, aunque suene así, un poco como una aspiración, un tanto retórica, no lo es. Es decir, el audiovisual es una industria, ¿no? Aparte de que maneja conceptos abstractos como la cultura y las identidades, ¿no? Pero en Hollywood lo que hay es una concentración enorme de empresas que están moviendo los contenidos audiovisuales que se ven por todo el mundo. Luego Hollywood suena más luego ya a la farándula, ¿no? En fin, al tema de los actores y tal, pero lo cierto es que allí en la óptica industrial, aquí donde hay esa concentración enorme de las grandes compañías que deciden sus planes estratégicos de expansión en el mundo entero, y aquí había que venir. Yo creo que ha sido muy muy útil porque partamos de una idea, ¿no? Hay que tener autoestima, ¿no? Esto no hay que ser complejo de inferioridad. Eso es importante, que, sí. que nosotros estamos destinados siempre a ser una especie de pariente pobre en esta industria, pero España ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? No solamente porque ya lo sabe todo el mundo, se rueda una barbaridad en España, vienen muchas plataformas, pero es que luego ha habido un crecimiento exponencial de los rodajes y de la expansión de las obras audiovisuales. Lo sabe todo el mundo, en cuanto que las plataformas han empezado a emitir muchísimas obras audiovisuales, básicamente ficción televisiva. Pues claro, eso hay que producirlo previamente, ¿no? Yeah. Y España está en unas condiciones excelentes, ya lo está, ¿no? Lo está haciendo ya. Como sabéis, en Netflix, en HBO o Amazon ruedan en España y producen en España. Pero ahora mismo, por ejemplo, ¿qué incentivos tiene un productor o un director de una peli o una serie, está comentando, para venir a España, para rodar en España y no en Italia? Ya, permíteme, yo sé que no me lo preguntas, pero en este mundo se habla siempre de subvenciones, pero en lo que estamos hablando ahora no son subvenciones, son incentivos fiscales que son los mismos que tienen todo el mundo que compite por captar producciones. Hoy mismo, ayer, anunciaba California Film Commission que creaban un incentivo en Estados Unidos, ¿no? Y España, a partir del 2015 y después, perdonad la modestia, las presiones que ejercimos nosotros desde Spain Film Commission, se creó un incentivo fiscal que en el mayo de 2020 se ha mejorado sustancialmente, de tal forma que
a un productor de fuera que viene a España se le dice, si usted invierte en España, contrata profesionales españoles, talentos, servicios, profesionales, y gasta aquí, usted se puede llevar un 30% o 25% de lo que haya gastado porque se derrama en la economía española. Hay un límite máximo, ¿no?, de función de esos 10 millones, ¿no? Pero este incentivo está en la línea de la mayoría de los incentivos fiscales de los países con los que competimos, como Inglaterra, Francia, Alemania, por no hablar de terceros países, ¿no? Y esta circunstancia ha añadido a lo que anunció ya el gobierno, el presidente aquí, pero ya se había aprobado en España, la creación de un hub audiovisual, que en realidad es un gran paraguas donde se destinan unos presupuestos muy potentes provenientes de la Unión Europea para proyectos de desarrollo del audiovisual en España, en términos tecnológicos, en términos de contratación de personal y cualificación de personal, de capacidad de exportar fuera, que es uno de los problemas que tiene España, ¿no?, que viaja poco sus obras, y captar producciones extranjeras. Sí, ¿siguen viajando poco nuestras obras? Me refiero a, tenemos grandes ejemplos que están dando la vuelta al mundo, ¿no? De series a través de las grandes plataformas, yo qué sé, pienso en La Casa de Papel. Sí, por supuesto. Tenemos casos de éxito que demuestran que eso es posible. Pero la capacidad de producción, cuando cada vez se necesitan producir más cosas, porque la gente consume y está constantemente consumiendo, tanto cine como ficción televisiva. Y hay muchísimo talento en España, muchísima gente que no solamente en el terreno de la creación, sino en el terreno de los técnicos. Hay técnicos magníficos en animación, VFX, que son los efectos especiales, que ahora casi no hay una película en serie que no tenga efectos especiales, o hasta los videojuegos, ¿no?, que forman parte también del ecosistema del audiovisual, que en España empieza a descollar. Y creo que estamos en un momento realmente brillante, al extremo, si me permiten el dato, que hay momentos en que los profesionales españoles del audiovisual, los técnicos básicamente, están en un estado de pleno empleo en muchas ocasiones, ¿no?, porque el mundo es pequeño y se encadena un proyecto con otro. Claro, y entonces hay muchísimos profesionales que están permanentemente trabajando. Es verdad que hay subempleo también en este sector, como en otros muchos, y problemas estructurales, financieros, etcétera. A esto es lo que viene a tratar de mejorar la creación de la hub audiovisual, que es dotar de musculatura financiera y empresarial a los profesionales y a los empresarios españoles. Bueno, acaban de sonar las señales horarias de las 11 de la noche, 10 en Canarias, 2 de la tarde ya, en San Francisco. Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission. Muchísimas gracias y buen viaje de vuelta. Gracias a vosotros por el interés. Bueno, mientras Sánchez les estaba contando básicamente esto que nos ha contado Carlos Rosado a las grandes plataformas audiovisuales, o mientras Sánchez estaba con los grandes fondos de inversión en Nueva York, con el jefazo de Apple esta tarde, aquí en España el PP ha ridiculizado hoy el viaje del presidente así. Yo sí que le quería decir a Pedro Sánchez, si se quería ir de vacaciones a Estados Unidos, que se hubiera ido de vacaciones, pero esto de montarte 3 reuniones allí para decir que estás de visita multilateral, pues hombre, yo creo que ya no cuela. ¿De verdad esta caricaturización de un viaje económico empresarial del gobierno de España le da algún rédito al principal partido de la oposición en España, Monje? Mira, antes decíamos que hablábamos del problema de la mala prensa, ¿no?, de la política, como tú decías, porque tiene tan buena prensa que los jueces elijan a sí mismos. Bueno, pues porque todo lo que tenga que ver con los políticos la tiene mala, ¿no? Este tipo de enmiendas a la totalidad así de brocha gorda, yo creo que contribuyen a eso. Este viaje puede ser criticable por cosas. Se puede plantear que a lo mejor un viaje que tiene un contenido económico pero no político hubiera sido suficiente con que hubieran ido los ministros del ramo, por ejemplo. Se puede plantear por qué se han visitado un tipo de empresas y no otras, por ejemplo. Se puede plantear por qué es tan largo o tan corto, si procede ahora o no procede ahora. O sea, se puede discutir sobre un montón de aspectos alrededor de este viaje y se tendrán unas posiciones u otras. Pero esta oposición de trazo grueso a la que empieza a tenernos acostumbrados el Partido Popular, a mí me parece que es peligrosa por 2 motivos. Primero, porque contribuye a esa descalificación de la política porque sí. Y en segundo lugar, porque el Partido Popular se está olvidando de hacer oposición. Hacer oposición no es esto. Hacer oposición es, si tienes que criticar ese viaje, entra al contenido, desciende a lo concreto y dime por qué criticas ese viaje. Que seguro que hay muchos motivos, segurísimo que sí, y en algunos puede que hasta esté yo de acuerdo. Pero eso significa bajar a lo concreto, pensar
cuestiones exactas y plantear esas críticas. No acudir siempre a esto que llamamos ya la patada para arriba, ¿no?, en términos futbolísticos, porque básicamente es lo que se hace una y otra vez. Cecilia. Mira, a mí me parece que para haberse ido de vacaciones ha aprovechado el tiempo bastante, ¿no? Porque ahora mismo tenemos un reto con la transición digital tremenda y tenemos ejemplos muy buenos aquí en España de hubs tecnológicos como el de Málaga, donde Google va a instalar un centro de excelencia en ciberseguridad y nos olvidamos a veces, o sea, a mí me parece importantísimo que haya ido Pedro Sánchez, porque van los ministros y a lo mejor no se reúne con el consejero delegado de Microsoft, sino que se reúne con el cuarto o el quinto de Microsoft. Es importante que la representación, la máxima representación de España, que es su presidente, me parece muy importante. Y creo que el que haya tocado el tema de digitalización, por una parte, que es necesitamos que vengan inversiones de alto contenido tecnológico, de alto contenido de capital humano. Pero el Hollywood de Europa me parece también importantísimo, porque como ha comentado muy bien Carlos Rosado de la Spanish Film Commission, en España tenemos condiciones fantásticas para los rodajes, tenemos paisaje, tenemos clima y tenemos profesionales maravillosos, con experiencia, servicios técnicos, tenemos muchísimo talento. Y bueno, él decía que había pleno empleo, ojalá haya pleno empleo en el sector, pero que yo creo que ese es un campo en el que en España se puede generar muchísima actividad que puede ser tractora de otros sectores, y muchísimo empleo cualificado, que es lo que necesitamos. O sea que para irse de vacaciones no está mal, ojalá hicieran más viajes de este tipo, ¿no? Juan Manuel. Bueno, mira, ahora cuando decía Cilia que el presidente es la máxima representación de España, es el rey. Bueno, es el rey, efectivamente. Y debemos recordar que siempre le pareció muy bien al Partido Popular, por ejemplo, que el rey ejerciera de embajador de las bondades de las empresas españolas y que el rey consiguiera contratos para las empresas españolas en el extranjero. Entonces no entiendo por qué ahora les tiene que parecer mal que trate de buscar inversiones el presidente del gobierno. No, yo al contrario creo que siempre y cuando eso no sea vender la soberanía económica nacional a empresas que controlan esos fondos de inversión, ¿no? que con los flujos financieros hacen lo que les da la gana, a mí me parece muy bien, también me llama la atención porque fíjate, esta frase de Pedro Sánchez, que quiere convertir España en el Hollywood de Europa, que a mí me parece una frase paleta, ahora explicaré por qué, sin embargo reproduce miméticamente casi una frase que yo le escuché a Pablo Casodi, que me pareció igual de paleta, en una entrevista que hizo Ana Pastor en La Sexta, hace algún tiempo, no demasiado, que dijo: ¿usted qué quiere para España? Y Pablo Casado, le contemplan Cervantes, Velázquez, etcétera, ¿no? Pues Goya dice: yo quiero que España sea la California de Europa. O sea que frases casi idénticas, curiosamente, ¿no? Digo que me parece paleto porque no es cierto que esto sea una novedad. España ha sido el plató de las producciones internacionales desde hace muchísimo tiempo. Recordemos a Samuel Bronston, ya desde los años 50, en el franquismo, coincidiendo con la entrada de España en la ONU y las buenas relaciones de Franco con Eisenhower, pues aquí venían a rodar de Hollywood. Y luego no olvidemos, durante los años 60 y 70, por favor, todo el spaghetti western y otros géneros del cine europeo con factura internacional, con grandes estrellas, desfilaron no solo por Almería, sino por otros muchos lugares de España. No, España siempre ha sido un plató. Sin embargo, hemos de decir que las grandes obras maestras del cine español, de Edgar Neville a Pedro Almodóvar, pasando por Luis García Berlanga y por Luis Buñuel, se distinguen porque no tienen nada que ver con el cine de Hollywood. Se distinguen porque son muy, muy profunda y diría casi enconadamente españolas. Y creo que el cine verdaderamente internacional que se ha hecho en España no se ha hecho convirtiendo España en un Hollywood de pacotilla. Y en este sentido pienso que desde el gobierno se tiene que incentivar precisamente
un cine muy arraigado a nuestra tradición cultural, como es el de estos grandes maestros que he mencionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un poco paleto, ¿no? Esa frase de España, el Hollywood de Europa, que además da una sensación un poco como de acomplejamiento, ¿no? Nosotros somos una birria y entonces nos convertimos en Hollywood y tal. Pero fuera de esto, yo creo que el presidente del gobierno hace muy bien, en un momento además tan complejo, en donde la economía se tiene que remontar, en presentar España como un lugar atractivo para la inversión extranjera. A mí esto me parece, en absoluto, me parece que sea un viaje baldío. Sobre cómo presentar a España, por cierto, hoy ha publicado el diario.es que la Dirección Nacional del PP ha enviado a todos los cargos del partido un argumentario en el que les dice que en cada una de sus intervenciones públicas hablen de que España vive hoy una auténtica catástrofe social. El principal partido de la oposición dice que hay que decir que España vive hoy una auténtica catástrofe social. Hora 25. Aimar Bretos. Hay una noticia hoy de la que quiero conocer vuestra opinión, y es que el Partido Socialista recupera su apuesta para renegociar los acuerdos con el Vaticano, algo que han prometido muchas veces pero que no han hecho hasta ahora. Es uno de los puntos que forma parte de la ponencia que el partido va a presentar mañana, que se discutirá en el Congreso del Partido Socialista en octubre. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No es un asunto nuevo en los documentos del PSOE, pero la ponencia del principal partido del gobierno, que va a marcar su política en los próximos 4 años, dice que ahora sí, es el momento de denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Eso se puede leer en la ponencia marco del 40 Congreso, después de que este asunto haya aparecido de forma reiterada en los textos del PSOE sin que se haya llevado a la práctica. Los socialistas recuerdan que los acuerdos se cerraron hace 40 años, algunos antes de la Constitución, y que la nueva relación con la Iglesia tiene que replantearse a través del diálogo. Buscan, según el documento al que ha tenido acceso la SER, una adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia que sea beneficiosa para ambos. En esta ponencia se da un paso más y refuerzan además el compromiso de aprobar una ley de libertad de conciencia religiosa y de convicciones que ya pactó el PSOE con Podemos en el acuerdo de coalición. El texto completo lo va a enviar Ferraz a las agrupaciones socialistas para su aprobación definitiva en el Congreso Federal del mes de octubre. Y cuando decimos que esto viene de lejos, viene pero lejos, Rubalcaba hace una década. Por eso vamos a denunciar el concordato con la Santa Sede, el acuerdo con la Santa Sede. Lo vamos a denunciar. Ahora que estamos en la oposición, lo denunciaremos. Cuando estamos en el gobierno, sencillamente lo derogaremos, compañeros y compañeras. Lo vamos a derogar. Esa es la sociedad que queremos. Españolas y españoles que gobiernen su vida libremente. Bueno, pues a ver si esta vez sí, monje. Eso es, a ver si esta vez sí, porque ahora están en el gobierno. Este congreso se celebrará en octubre y esto forma parte de la ponencia política del Congreso, que se debatirá y se aprobará previsiblemente allí. En octubre el Partido Socialista todavía estará en el gobierno, salvo hecatombe, ¿no? Por lo tanto, la situación es distinta a esa en la que Rubalcaba decía ahora lo denunciamos porque estamos en la oposición y lo derogaremos cuando llegamos al gobierno. Bueno, pues ahora es el momento. Esto forma parte de la tradición socialista, ¿no? El hecho de intentar revisar, cuestionar, darle una vuelta a los acuerdos con la Santa Sede, yo creo que de una forma más o menos explícita ha formado parte siempre de convenciones, programas y por supuesto está en la cultura de los militantes socialistas. El problema es que luego cuando se llega a poder ejecutar, porque forman parte de los gobiernos, entonces no se acaba de concretar, ¿no? Yo creo que es importante que aquí en esta ponencia se plantea, según hemos sabido, ya un proceso de diálogo con la Iglesia de cara a concretar en qué tipo de escenario, ¿no?, se podrían mover. Yo creo que eso es más realista y probablemente nos acerca mucho más al objetivo que no el dar un aldabonazo, ¿no?, de estas cosas que uno se puede permitir cuando está en la oposición pero no cuando gobierna. ¿De Prada? Bueno, yo en primer lugar diría que por el tenor de la noticia me da la impresión que más que una denuncia de los tratados, lo que están proponiendo es una revisión, ¿no? Me parece, sí, ¿no? Sí. Me ha dado la impresión por el... No olvidemos, en cualquier caso, que los tratados con la Santa Sede, que si no me equivoco son 4, y son sobre muy diversas materias, porque la gente siempre piensa está uno sobre la cuestión educativa. Quiero decir, el Estado español ahora mismo podría afrontar
la incorporación a la escuela pública de todos los alumnos que están en las escuelas concertadas. Hay otro tratado sobre cuestiones sociales, ¿no? En estos momentos el Estado podría romper sus relaciones con Cáritas y renunciar a financiar Cáritas, y que por lo tanto Cáritas no pueda desempeñar esa labor existencial. Otro es sobre cuestión patrimonial, es decir, una de los mayores atractivos que para el turismo tanto nacional como internacional tiene, pues es el patrimonio religioso, ¿no? Nuestras grandes catedrales, nuestras grandes obras de arte que en una infinita mayoría están ligadas a la fe católica, ¿no? Quiero decir, eso de hablar de denuncia es un poco hablar un poco humo de pajas. Ahora, que quieran revisar estos tratados, bueno, es algo legítimo y evidentemente tendrán que proponérselo a la otra parte y tendrán que discutir con la otra parte. Yo lo que ocurre es que percibo que en muchas de estas apelaciones lo que hay también es un intento de avivar, digamos así, los bajos instintos de tu clientela, ¿no? Es decir, oye, nosotros sabemos que esto le pone a nuestro votante y entonces vamos a decir, venga, vamos a denunciar los tratados con la Santa Sede, ¿no? Del mismo modo que pues en la derecha también hay cosas que ponen al votante de derechas, pues son las apelaciones patrioteras, etcétera. Y yo veo que sí, que desde la izquierda muchas veces se enarbola la bandera del anticlericalismo de vez en cuando hay que enardecer a la base, ¿no? Tal vez, digo, no quiero ser malintencionado, con el afán de distraer la atención de otras cosas. Yo, si me permitís, creo que es muy necesario hacerlo porque los tratados actuales, la última modificación es preconstitucional, porque se aprobó el 3 de enero del 79, cuando la Constitución fue publicada en el BOE el 29 del 12 del 78, pero el acuerdo se había negociado antes de que se hiciera pública y empezase a tener efecto la Constitución. De manera que la mayoría realmente de artículos del Código Civil también son claro, así. es una tarea, no, bueno, pero estamos hablando de la relación Iglesia-Estado, que es otra Sí, otra hombre, pero quiero decir que las leyes, bueno, el hecho de que sean preconstitucionales, nada quiere decir. Bueno, yo creo que sí, en este caso sí, porque la Constitución define que España no es un Estado confesional, y en cambio los acuerdos con la Santa Sede están escritos como si España fuera un Estado como he dicho, un Estado confesional, ¿no? Entonces yo creo que es completamente necesario. Creo que hay que hacerlo sin duda a través del diálogo, pero yo creo que a lo mejor esta vez puede haber un poquito más de chance de que se consiga, porque hay un papa en Roma que es, aparte de que es argentino, que es español, que habla español, y que tiene una visión de la religión católica y una visión de la relación entre Iglesia y Estado y del papel de la Iglesia católica en el mundo mucho más abierta que otros papas con los que se ha intentado hacer esa negociación. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno español debería apostar, porque es un arcaísmo lo que tenemos. Estos tratados, aparte de que pueda haber otros problemas con la educación, con Cáritas o con el patrimonio, pero bueno, cómo se definen las relaciones es un arcaísmo. Y lo que pasa es que este es un tratado internacional que no se puede cambiar de forma unilateral, sino que se tiene que cambiar por acuerdo. Entonces, lo del diálogo está claro, porque tú no puedes unilateralmente como Estado cambiar un tratado con otro Estado. Pero creo que hay mejores condiciones que en otros momentos para que el papel de la Iglesia Católica en España, que es muy respetable y que es importante en muchísimos aspectos, pues se aborde con un marco, yo diría, mucho más actual, ¿no? Sí, lo que pasa es que también van a jugar los responsables de la Iglesia Católica en España, ¿no? Seguro, no me cabe la menor duda, claro. Esto no se negocia solamente entre dos estados, ¿no? Sino que el Vaticano es un estado muy peculiar. De todas maneras, para centrar un poco el debate, ¿no? Lo que, según publican los medios en estos momentos, está planteando esa ponencia, ellos hablan en un principio de desarrollar una ley
que hablan de una ley de libertad de conciencia, de religión y de convicciones, donde se garantice temas como la libertad de culto, la neutralidad del Estado o eso que tantas veces se habla, ¿no? Separar la ética pública de la ética privada, ¿no? Y en ese sentido se hace mucha alusión a todo lo que tiene que ver pluralismo religioso, pluralismo filosófico, etcétera. Es decir, yo creo que por un lado lo que se está planteando es hacer nítida la separación Iglesia-Estado, que ya está bien, que han pasado unos años desde la constitución de los Estados modernos. En segundo lugar, garantizar todo lo que tiene que ver con la libertad de culto y el pluralismo religioso, filosófico, etcétera. Y en tercer lugar, separar nítidamente esas esferas éticas de las que corresponden al ámbito de lo privado y aquellas otras cuestiones que son objeto de una conciencia pública, ¿no? De una esfera pública. Eso yo creo que son lo que en estos momentos, por lo que sabemos, está planteando la ponencia. Lo digo por concretar un poco los términos. Pero lo que pasa es que yo pienso que estáis confundiendo lo que es la separación Iglesia-Estado con las relaciones de cooperación que el Estado tiene que tener con las confesiones religiosas y especialmente, como establece la Constitución, con la Iglesia Católica por ser la confesión religiosa con mayor número de creyentes en España, ¿no? Es decir, yo creo que la separación Iglesia-Estado nada tiene que ver con estos tratados. Precisamente los tratados de lo que hablan son de relaciones de cooperación entre dos estados. En este caso, un estado que es mucho más que un estado, que es la Iglesia Católica, y otro el Estado español. Pero, primero habéis pintado que en España existe separación de poderes porque el Poder Judicial, es independentísimo. Vamos a ver, y en cambio ahora me vais a decir que no hay separación Iglesia-Estado en España, en fin. Vamos a ver, una cosa con la otra. Vamos a ver, Juan Manuel. No, pero bueno, me llama la atención. Yo creo que en España hay separación de Iglesia-Estado. Vamos a ver, en España lo que se puede discutir es que cuando se promulgó la Constitución, efectivamente, la importancia de la Iglesia Católica respecto a otras confesiones era abrumadora, o sea, porque pues que en aquel momento, pues no sé, el 98% o el 95% de la población se declaraba católica. Eso es verdad que en estos 40 años ha cambiado y la confesión católica, que sigue siendo mayoritaria en España, sin embargo, ya no tiene la presencia y la abundancia de fieles que tenía hace 40 años, pero yo creo que separación Iglesia-Estado nada tiene que ver con la cooperación, repito, en cuestiones que son muy importantes. Todos sabemos lo que ha significado Cáritas durante estos años del coronavirus y lo que está significando y lo que significó durante la crisis económica. Todos sabemos lo que significa el patrimonio religioso para el atractivo que España tiene. No tiene nada que ver, Juan Manuel. Vamos a ver si la media. Esto es de lo que tratan los tratados. Los tratados no tratan del horario de misa. No, para nada. Lo que está planteando en esta ponencia, por lo que sabemos, insisto, son cosas diferentes y claro que existe una separación entre Iglesia y Estado, faltaría más. Ahora bien, hay zonas confusas en estos momentos, fruto de esa evolución histórica que tú has explicado, que conviene aclarar. Por ejemplo, el papel de la Iglesia Católica en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? En la educación. O, por ejemplo, en los servicios de la Iglesia Católica en algunas cuestiones, como por ejemplo pueden ser que todavía tenemos capillas en los hospitales, ¿no? Es decir, hay temas que yo creo que convendría bien dejar nítidamente separados, lo cual no quiere decir que no exista esa separación, pero dejarlo nítidamente separado, sobre todo para garantizar la libertad de cada cual. Que haya capillas en los hospitales, en todo caso podrías discutir que públicos, no las haya de otras confesiones. Públicos. Pero pero ahí hay dos un opciones. Enfermo tiene derecho? ¿No crees que un enfermo tiene derecho? Oye, este debate es muy viejo ya, Juan Manuel. Ahí ya sabemos que hay dos opciones. O hay capillas o espacios de todas las confesiones o no hay de ninguna. Pues eso te estoy diciendo, que podrás discutir que no haya de otras confesiones. Pero, hombre, que un enfermo pueda tener derecho a momentos de recogimiento espiritual, yo creo que es cuando más lo necesita una persona, ¿no? Ante la inminencia de la muerte. De cualquier confesión que tenga, ¿no? De cualquier religión. Que te estoy diciendo que en todo caso podría subir, no, pero es que has dicho que todavía haya capillas en los hospitales. No, es que todavía hay capillas. Sí, pero entonces tenemos que tener sitios de culto para todas las religiones. Bueno, pues eso es lo que habrá que discutir, a lo mejor. Porque me veo cerrando quirófanos para hacer espacios de culto. Hombre, no, pero a mí me consta que las personas enfermas efectivamente pues intensifican mucho, muchas de ellas, no todas, claro, pero muchas de ellas intensifican su vida espiritual y para ellas es muy importante esto. Entonces, hombre, no sé. Bueno, pero también hay una confusión porque las personas muy enfermas a veces sin preguntarles le llevan un cura,
cuando están a punto de morirse y hay gente que dice, mire usted, yo no quiero que me traigan un cura. En otras épocas, también, no, esto ocurre ahora. No y hay dos sitios, hay espacios públicos como los aeropuertos donde hay iglesias, ¿cómo se llaman? Ecuménicas, ¿no? Donde se pueden ejercer todos los cultos. Es decir, que no. Yo creo que el aspecto más importante de la separación... de personas que han querido recibir atención de un sacerdote y no la han recibido durante toda la pero bueno, eso ha sido un problema diferente. No lleves el agua de molino, porque eso ha sido un problema diferente de que en muchas residencias no se ha atendido correctamente a las personas mayores que necesitaban esa asistencia. Nos están quedando unos viernes católicos. El viernes pasado cerramos hablando de las misas en latín y de espaldas al público, y hoy cerramos hablando de capillas en los hospitales. Señores, nos vamos aquí. No está mal. Es que es viernes, chicos. Juan Manuel de Prada, Cristina Monge, Cecilia Castaño. Cecilia, ¿has estado a gusto? Estupendamente encantada. Muchas Repetimos gracias la semana que viene. Fenomenal. Hemos estado a gusto con Cecilia, los demás. Así pues, oye, me alegro muchísimo. Bueno, bien hallados, me encanta. Un beso a los tres. Abrazo a todos. Buen fin de semana a todos. Adiós. Buen fin de semana. Hasta pronto. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.